Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien, ¿y ustedes? Bien, gracias. Dame un chin de amplificación por aquí, Derek, un chin aquí afuera. Mira, Anina, antes de que tú nos toques el tema de hoy, te sugiero que busques una serie, bájalo un poquito, que busques una serie española que se llama Alba. Alba. Alba, son 13 capítulos en una sola temporada. Esa es la de No me lo puedo poner. Espectacular. Esa es la del caso español. Esa es la del caso de la Violación en grupo. De una violación en grupo. Cristal y Buenísima la película, buenísima. La serie. Buenísima, búscala, Anina. ¿Y dónde anda? Está en Netflix. ¿no? Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Así mismo Alba se llama. Perfecto. Pues la voy a buscar. Sí, está interesante. Cuéntanos de ti, querida. ¿Qué trajimos para hoy? Bueno, pues muy bien. Un tema sumamente interesante para el día de hoy, donde vamos a explorar algunas películas, series que nos hablan sobre la epidemia del VIH. Muchos de los documentos que hemos visto en películas y en series suelen ser del momento más fuerte de la crisis, obviamente, pero también aparecen películas y series que nos hablan sobre capítulos muy personales, muy específicos de algún momento en el tiempo cuando sucedieron, y hay muchos que son importantes porque nos hablan de gente real, de gente que conocemos a través de su arte, gente que conocemos a través de su trabajo, que también tuvieron la desdicha de morir por las afecciones del virus, ¿verdad? Del VIH. Entonces vamos a hablar obviamente de algunos viejos conocidos como Filadelfia, que yo pienso que llegó en un momento importantísimo, una película que a mediados de los 90, pues yo creo que le puso un espejo frente a una sociedad que todavía estaba muy apática ante la epidemia y a las personas que padecían esta epidemia. A mí me ha resultado bastante interesante encontrar muchísima información que, por ejemplo, no sabía. Por ejemplo, les voy a dar un dato, a ver si lo conocían. Ustedes saben que las letras del colectivo son LGBT y Q más, ¿verdad? ¿Saben por qué empieza con L, con la L de lesbiana? ¿Por qué? Porque los hombres gay decidieron hacerle un homenaje a las lesbianas, que eran las únicas, en muchos casos, que se tomaron su tiempo para cuidar de todos estos pacientes de VIH que estaban muriendo. Eran ellas las que, a pesar de todo el rechazo que sufrían estas personas por parte de sus familiares y amigos, ellas se tomaron la misión de estar allí con sus amigos homosexuales, cuidando de ellos cuando nadie podía estar ahí. Y por eso, como homenaje, la L está de primero dentro de las siglas del colectivo. Qué interesante dato. Mira una cosa, Anina. Qué bonito. Si nosotros viajamos al momento actual, yo creo, y está el doctor Robert Paulino con nosotras esta tarde y tocaremos un poco de este tema. Yo pienso que esta hiperreactividad de rechazo estaba muy vinculado al desconocimiento de lo que era el virus, y es un poco lo que nos pasó con COVID. O sea, llegado el COVID, no, espérate, no te me pegues, no te me acerques, yo no estoy en lugar donde haya gente con COVID, y eso es un tanto de lo que ocurrió cuando la epidemia del virus del VIH era primero cualquier cantidad de especulación, la especulación en torno a que era un virus de transmisión homosexual, después que no se sabía cómo se contagiaba, y eso aislaba a las personas. Y después de nosotros haber vivido lo que vivimos con la pandemia de COVID, yo me pongo un poco del lado de esos pacientes. Qué difícil debe haber sido ese aislamiento, el rechazo, el aislamiento y la pérdida de contacto humano. Wow, sí. Claro, y por eso fue que yo creo que frente a esa epidemia en particular, los ojos de las sociedades se fueron abriendo poco a poco, y yo creo que los momentos claves de quizás cuando se unió la cultura pop
a lo que estaba sucediendo con esta crisis, se fueron creando esos vínculos de quizás acercamiento, aceptación, y hubo personas muy claves en ese proceso que ayudaron a que el estigma fuera quizás desapareciendo un poco, con información, con mucha compasión, con mucho amor, sobre todo. Recuerdo a la princesa Diana, por ejemplo, sí, que fue la primera persona que abrió un centro de tratamiento de VIH en el Reino Unido. O sea, estamos hablando de que hubo que apoyarse en personas que tenían la empatía suficiente para entender lo que estaba pasando, de llevarse de los médicos, saber que no se iban a contagiar por ponerle la mano a una persona y ver a estas personas siendo compasivas con personas que la estaban pasando terriblemente mal. O sea, en ese momento, bueno, si la princesa Diana le pone la mano a un paciente de SIDA, pues yo no, o de VIH, yo no necesariamente tengo que tener ese miedo. Y eso logró que muchas madres, que muchos padres comenzaran a quizás dejar de llevarse por ese miedo, por ese ego que no les permitía romper la barrera y tener ese amor por sus propios hijos que estaban muriendo. Entonces, eso es parte de, por ejemplo, hubo pérdidas muy significativas. Sí, murió mucha gente, por supuesto. Bueno, pero además era un tema del descrédito por la muerte. Por supuesto. Además. Mira, uno de los momentos más importantes, entiendo yo, que fue cuando el actor Rock Hudson muere por el VIH. Y eso como que todo el mundo se sorprendió, primero porque se enteraron que el actor Rock Hudson era homosexual, y segundo porque era una persona de tanta relevancia. Estamos hablando de uno de los actores número uno de Hollywood en su época, en los años 40, en los años 50. Y ver esto que le pasó, tenemos más ejemplos, que si Freddie Mercury también, que murió. Agreguemos a Magic por supuesto. Johnson. Magic Johnson. Que no era homosexual. ¿Y en qué momento? No solo no era homosexual, era en la práctica deportiva que tenía, contacto físico. Exactamente. Pero un muñeco. Recuerden que Magic Rock Hudson. No, Rock Hudson. No, mi amor. Rock Hudson no era un muñeco. Rock Hudson era el muñeco. Ay, padre, yo nunca había visto una cosa tan bella. Oh, wow. Entonces, Magic Johnson, por ejemplo, un hombre tan fuerte, un hombre que jugaba baloncesto, por Dios, él estaba VIH positivo cuando jugó con el Dream Team en las Olimpiadas de Barcelona en 1992. Estamos hablando de que ya comienzan entonces a despejarse un poco los miedos y a entender que esto le puede pasar a cualquier persona. Hay una película específica, que fue una película producida por HBO, que debo darle todo el crédito del mundo a la cadena HBO, que desde el principio ha estado haciendo películas, miniseries, series limitadas que tienen que ver con el tema. Hablamos de Gia, por ejemplo, fue la primera película por la cual Angelina Jolie se llevó el premio a la mejor actuación por su personaje de Gia, que relataba la historia de Gia Carangi, la primera supermodelo del mundo, fue catalogada como tal, y esta chica tenía un problema de adicción a las drogas y se contagió de VIH a través de una jeringa, porque se hizo adicta a la heroína dentro de su evolución, con todos los problemas que tenía por ser adicta a todo. Una chica de los años 70 que vivía una vida desenfrenada, que también era lesbiana, por cierto, se contagió con la heroína y bueno, murió por tener VIH. Entonces, esa película es excepcional y una gran actuación por parte de Angelina Jolie. Gia, la pueden buscar, anda por ahí. Sí. Hay que mencionar también, por ejemplo, una serie como Angels in America, que está protagonizada por Justin Kirk, ahí está Meryl Streep, ahí está Al Pacino. Es una serie excepcional, se llevó todos los premios del mundo en cuanto a televisión, miniseries y películas para televisión, habidas y por haber. Es una serie de los años 2000 temprano, y es excepcional y trata precisamente una historia relacionada a todo lo que estaba sucediendo con la epidemia del VIH. De igual manera está el musical Rent, que tanto el musical que se presentó en Broadway, en West End y en todas las partes donde se hacía teatro musical, luego tuvo una película, pero trataba precisamente de este grupo de adolescentes que vivían en la ciudad, adolescentes no, jóvenes adultos, que vivían en la ciudad de Nueva York, muchos de ellos pertenecían al colectivo LGBT y bueno, entonces también tuvieron que lidiar
con la pérdida de algunos de sus amigos porque estaban obviamente contagiados con esta enfermedad. Hay una serie de televisión que no me canso de mencionarla porque es precisamente una mirada muy interesante sobre una comunidad muy específica en la ciudad de Nueva York que estaba siendo afectada por todos estos males, y es la serie Pose, donde, por cierto, hay una actriz trans dominicana que participa en la serie. Y en esa serie relatan la historia de la cultura del ballroom, esos bailes donde hacen poses y hacen bailes tratando de imitar a sus estrellas favoritas y ser fabulosos, y se preparaban los trajes y todo esto. Esta comunidad de Nueva York, que estaba conformada por muchos jóvenes negros y latinos, pues fueron muy afectados por la epidemia del SIDA, y en la serie los retratan de manera hermosa, o sea que pueden ir a verla también. Y son muchas las series, son muchas las películas, muchísimas. Hay una serie del 91 que la recuerdo porque para mí fue impresionante verla cuando salió. Se llamaba And the Band Played On. Estamos hablando, o sea, la banda continuó tocando. Estamos hablando de la historia de un doctor. El actor fue Matthew Modine, interpretó a este doctor. Y es una película del 1993 donde él se da cuenta de la cantidad de una población específica, hombres que tenían ciertas cualidades y eran quienes estaban enfermando de este virus que era desconocido, y cómo él comenzó a hacer toda esta investigación para tratar de resolver el asunto del virus, y la verdad es que te dan muchísimo contexto y te hacen una persona muchísimo más sensible al tema, tratar de entenderlo, porque la verdad es que todavía el día de hoy, donde hay tratamientos, donde hay personas que pueden extender su vida y tener calidad de vida a pesar de estar contagiados, hay muchísimo estigma y se sigue muriendo mucha gente. Pero mucha gente. Por eso está el doctor Robert Paulino con nosotras esta tarde, que dicho sea de paso, cuando te hagan algún examen, cuando hagas alguna prueba, tú te llevas al doctor, que puede ser tu apuntador perfectamente. Se sabe todas las respuestas del examen, Anina. Todas se las sabe. Él tiene unas recomendaciones. Todas se las sabe. Él tiene unas recomendaciones. Usted tiene una recomendación. Anina, no sé si tuviste la oportunidad de ver The Normal Heart. Ay, sí, claro. Con Mark Ruffalo. Es una película bellísima también, que ocurre justamente cuando empieza la epidemia de VIH en Estados Unidos. Y ese drama que se daba justamente en la comunidad de hombres que tenían sexo con otros hombres en Nueva York. Y es también, más reciente, ganadora de Oscar, de hecho, Dallas Buyers Club. Por supuesto, con Matthew McConaughey. ¿Ves lo que te estoy diciendo? Que ya es el momento en el que los medicamentos empezaron a aparecer, y la lucha por la gente tener acceso a los medicamentos, cuando todavía la FDA no había aprobado muchos de ellos. Sí, es buena esa. Sí, no, y se dio el fenómeno de COVID. Cuando la gente empezó a decir que algún medicamento funcionaba para el VIH, no servía para nada, la FDA no había hecho ningún estudio, pero la gente lo usaba. Y generó muchísimos problemas de efectos adversos en mucha de la gente viviendo con VIH en ese momento, que muchos de ellos murieron por justamente eso. Por la mala Exactamente. Pues sí. Y que no se nos olvide también que recientemente tuvimos la oportunidad de ver la serie Eric, que trataba de 1500 temas, pero uno de ellos era precisamente a una de las parejas, bueno, la pareja del detective, de hecho, que estaba contagiado de VIH y estaba muriendo. Y todo esto termina siendo un círculo, un full circle, porque estaba emparentado con los padres del protagonista de la historia. O sea que sí, yo creo que no hay una historia de los años 80 que se pueda contar sin que tenga algún elemento que tenga que ver con esto, porque verdaderamente fueron millones y millones de personas que estuvieron afectados de una manera u otra, directa o indirectamente, por alguien que estaba enfermo con VIH. Te mandamos un beso muy fuerte. Beso para ustedes. Y te reitero, ante cualquier necesidad, tu apuntador por excelencia, el doctor Robert Paulino. 100%. Un besito, Nina, gracias. Beso. Nos vamos para a publicidad, ustedes. Bye, bye. regresamos de publicidad y hablamos a propósito de VIH
una inyección, doctor. Así es. Pero además, ¿nos preocupamos por el anthrax o no nos preocupamos por el anthrax? Cuando regresemos.